Buenas noches, Rafa, me llamo Mariela y escribo esto sin maquillaje, con el ruido lejano de los autos entrando por la ventana y el cuerpo cansado de tantas madrugadas parecidas. No sé si esta historia tiene lugar en tu voz, pero necesito dejarla escrita antes de que el recuerdo se vuelva más pesado que el silencio. Trabajo en la calle desde hace casi 12 años. No lo digo con orgullo ni con vergüenza, solo como quien nombra un hecho que ya no se puede cambiar. Las noches me enseñaron a leer miradas, a reconocer pasos, a distinguir cuando alguien se acerca por deseo y cuando lo hace por algo más oscuro. La calle donde me paro queda cerca de una avenida larga, mal iluminada, con faroles que parpadean como si también estuvieran cansados. Siempre hay viento ahí, incluso en verano. Las otras chicas dicen que es una corriente rara entre edificios viejos, pero yo siento que es otra cosa, como un aliento constante que no pertenece a nadie. Aquella noche era martes. Lo recuerdo porque los martes suelen ser lentos y una aprende a contar el tiempo por la falta de movimiento. Cerca de las 2 de la madrugada, vi a un hombre cruzar desde la vereda opuesta. Caminaba despacio, con las manos en los bolsillos y la cabeza levemente inclinada como si mirara el suelo. No parecía borracho ni nervioso. De hecho, lo que más me inquietó fue su calma. Cuando se detuvo frente a mí, levantó la mirada y sentí algo frío en el pecho. No era miedo inmediato, era una sensación más profunda, como cuando uno entra en una casa ajena y sabe que no debería estar ahí. Me habló con voz baja, educada, y me pidió que lo acompañara hasta un callejón a una cuadra de distancia. Le dije que no, que ahí no trabajaba. Sonrió apenas sin mostrar los dientes, y en ese gesto sentí una tristeza extraña, como si hubiera escuchado esa respuesta demasiadas veces. No insistió. Me deseó buenas noches y se alejó con la misma lentitud con la que había llegado. Yo pensé que ahí terminaba todo y volví a apoyar la espalda contra la pared fría. Minutos después, el viento se detuvo de golpe. No sé cómo explicarlo mejor. Simplemente dejó de soplar. La calle quedó inmóvil, sin autos, sin pasos, sin ruido. Fue entonces cuando lo vi de nuevo, parado al inicio del callejón. Esta vez no caminaba, solo estaba ahí, mirándome, y su sombra se proyectaba demasiado larga para la luz que había. Sentí la necesidad de rezar, aunque hacía años que no lo hacía en voz alta. Murmuré el Salmo 91 casi sin darme cuenta, como quien repite algo aprendido en la infancia para no sentirse solo. Mi cuerpo me pedía irme, pero mis piernas no respondían. No era parálisis, era otra cosa, como si el aire mismo me sostuviera en ese lugar. Él levantó una mano, no para llamarme, sino como quien se despide. Y en ese gesto entendí algo que todavía me cuesta aceptar. No todos los que se acercan en la noche buscan el cuerpo. Algunos buscan ser vistos, aunque sea una vez. No sé cuánto tiempo pasó desde que levantó la mano. Tal vez segundos, tal vez más. La calle volvió a respirar de a poco. Un auto lejano, el zumbido de un transformador, el ladrido de un perro que nunca había escuchado antes. El hombre ya no estaba. No caminó, no se perdió en la sombra. Simplemente dejó de ocupar ese espacio, como si nunca hubiera estado ahí. Yo seguía con la espalda contra la pared, sintiendo el frío atravesar la ropa, con el corazón golpeando despacio, pero firme, como si supiera algo que mi cabeza todavía no entendía. Esa noche me fui antes. No recogí mis cosas con cuidado, ni avisé a las otras chicas. Caminé varias cuadras sin mirar atrás, con la sensación constante de que alguien seguía mis pasos, aunque cada vez que giraba la cabeza no había nadie. Al llegar a casa me lavé las manos durante varios minutos, como si pudiera quitarme algo invisible que se había quedado conmigo. Recé de nuevo, no para pedir protección, sino para agradecer haber llegado. Los días siguientes intenté convencerme de que había sido cansancio, sugestión, una mezcla de frío y soledad, pero algo había cambiado.
Empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, sombras que no coincidían con los cuerpos, reflejos en vidrieras vacías, pasos que se detenían cuando yo me detenía. No eran amenazas, eran presencias silenciosas, como espectadores cansados de mirar siempre lo mismo. Volví a esa esquina una semana después, no por necesidad, sino por una especie de llamado extraño, difícil de explicar. El viento volvió a soplar apenas llegué, como si el lugar me reconociera. Me paré en el mismo punto, apoyé la espalda en la misma pared, cerré los ojos un momento y respiré hondo. No pedí nada, solo esperé. Y entonces lo sentí otra vez, esa calma pesada, esa tristeza ajena que no dolía en el cuerpo, sino en el aire. No lo vi esa noche, ni la siguiente, pero su presencia quedó, como quedan los olores después de la lluvia o las palabras que no se dijeron a tiempo. Empecé a soñar con un callejón largo, más largo de lo que existe en realidad, y al final siempre había una luz encendida. Nunca llegaba hasta ella. Siempre despertaba antes, con el pecho apretado y una sensación de despedida. Con el tiempo entendí algo, Rafa, y no sé si es una verdad o solo una forma de seguir adelante. La calle no está vacía de madrugada. Está llena de historias que no encontraron descanso. Personas que pasaron sin dejar nombre, sin dejar foto, sin dejar una voz que los recuerde. A veces una mirada basta. A veces alguien necesita que lo vean una sola vez para poder irse. Desde aquella noche, cuando me paro en la esquina, ya no siento solo miedo. Siento responsabilidad, como si al estar ahí también ofreciera un pequeño acto de memoria. Y cuando el viento se detiene, ya no rezo para que no vuelva. Rezo para que, donde sea que esté, haya encontrado silencio. No volví a verlo nunca más. Ni su silueta, ni su sombra larga, ni esa forma de estar sin moverse. Pero algunas noches, cuando la avenida queda casi vacía y los faroles titilan como si dudaran de seguir encendidos, siento algo parecido a una despedida. No es miedo. Es una presencia leve, respetuosa, como alguien que pasa y no quiere molestar. En esos momentos bajo un poco la cabeza y respiro despacio. 4, 6, 8. Como si le ofreciera el mismo silencio que él me ofreció aquella noche. Aprendí que la calle guarda más de lo que muestra. Que no todas las historias terminan mal, aunque muchas queden incompletas. Hay encuentros que no buscan dejar marcas visibles, sino apenas un cambio interior, una grieta suave por donde entra otra forma de mirar la noche. Desde entonces, cuando alguien se acerca demasiado callado, ya no pienso solo en el peligro. Pienso también en lo que carga, en lo que no pudo decir, en lo que quizá nadie escuchó antes. Sigo trabajando ahí, Rafa. No porque me guste, sino porque es el lugar donde la vida me dejó parada. Pero ya no me siento del todo sola. No porque esté acompañada, sino porque entendí que incluso en las esquinas más duras hay algo parecido a la memoria. Y mientras alguien recuerde, mientras alguien vea, no todo está perdido. A veces el perdón llega sin palabras, a veces el descanso llega cuando alguien pronuncia tu existencia en silencio. Si esta historia te llega en una noche larga, quiero que sepas algo. No todas las sombras quieren hacer daño, algunas solo esperan que no las ignores. Baja un poco la luz, respira conmigo y deja que la noche pase sin pelear con ella. Yo también sigo aquí, aprendiendo a convivir con lo que no tiene nombre. Buenas noches, Rafa. Me llamo Lucía y escribo esto desde una habitación alquilada por horas largas, de esas donde las paredes parecen haber escuchado demasiadas confesiones. No sé bien por qué decidí contarte esto ahora, tal vez porque hay recuerdos que solo regresan cuando el cuerpo está cansado y la ciudad duerme. Yo trabajé varios años en una zona de rutas, en las afueras, donde la ciudad se diluye y empieza algo más incierto. Ahí, los autos no pasan por casualidad. El que frena ya decidió hacerlo mucho antes. Era invierno cuando ocurrió. Lo recuerdo por el vapor que salía de mi boca al hablar y por el olor a combustible frío
que se quedaba pegado a la ropa. La noche estaba despejada, sin luna, y el asfalto reflejaba las luces como un espejo sucio. Cerca de las 3, un auto oscuro se detuvo a unos metros. No era viejo ni llamativo. Motor encendido, luces bajas. Esperé a que bajara la ventanilla, como siempre. No lo hizo. Me acerqué despacio. Golpeé suavemente el vidrio del acompañante. Nada. El interior estaba en penumbra, pero pude ver la silueta del conductor. Recto, inmóvil, con ambas manos sobre el volante. No parecía dormido, tampoco borracho. Sentí una incomodidad seca en el estómago, esa que te avisa que algo no encaja, pero no te grita todavía. Le hablé igual, dije mi precio, pregunté si buscaba compañía. El vidrio no bajó. El motor siguió ronroneando parejo, como un animal tranquilo. Di un paso atrás. En la ruta el silencio no es total, pero esa noche se sentía espeso, como si absorbiera los sonidos. Entonces pasó algo mínimo. La luz del tablero iluminó su rostro apenas un segundo. Y en ese instante entendí que no me estaba mirando a mí. Miraba a través del parabrisas, fijo, con una expresión que no era dura ni violenta. Era ausente, como alguien que espera algo que no llega. No sé por qué me quedé ahí. Pude haberme ido, pero sentí una pena extraña, una tristeza que no era mía. Me apoyé en el capó, sintiendo el calor del motor subir lentamente, y murmuré una oración corta, casi sin darme cuenta. No pedí protección, pedí claridad. El auto seguía ahí, respirando, y yo, por primera vez en mucho tiempo, deseé que alguien no me eligiera. No sé cuánto tiempo pasó con el auto detenido frente a mí. El reloj del celular marcaba las 3:12 cuando miré por primera vez, y 3:12 seguía marcando cuando volví a mirar después. No había señal. La pantalla estaba encendida, pero el tiempo parecía haberse quedado quieto, como si la ruta hubiera decidido suspenderlo todo por unos instantes. Me separé del capó y di 2 pasos hacia atrás. El conductor no reaccionó. Golpeé el vidrio una vez más, con los nudillos, sin fuerza. Esta vez su cabeza se movió apenas, lo suficiente para que yo notara que estaba consciente. Giró el rostro muy despacio, como si el gesto pesara, y nuestros ojos se encontraron. No había brillo ahí, tampoco enojo. Era una mirada cansada, profunda, como la de alguien que lleva demasiado tiempo despierto por dentro. Sentí un frío leve subir por la espalda, no de miedo, sino de reconocimiento. Yo había visto esa mirada antes, en espejos, en madrugadas largas, en despedidas que nadie presencia. Quise decir algo más humano, algo fuera del trabajo, pero las palabras no salieron. Él abrió la boca, como si fuera a hablar, pero no emitió sonido alguno. En cambio, levantó una mano del volante y la apoyó sobre el pecho, despacio, con cuidado. Ese gesto simple me desarmó. No supe por qué, pero entendí que no estaba ahí por deseo. Estaba ahí porque no sabía a dónde ir. El motor comenzó a fallar apenas, como un suspiro irregular. El tablero parpadeó y por un segundo el auto quedó a oscuras. En esa breve falta de luz sentí una presencia distinta, como si el espacio dentro del vehículo fuera más grande de lo que debería. Murmuré otra oración, esta vez completa, pidiendo descanso para quien no lo encontraba. Cuando las luces volvieron, el hombre ya no me miraba. Tenía los ojos cerrados. El auto arrancó sin aviso. No aceleró. Simplemente se puso en marcha y siguió por la ruta, perdiéndose en la línea negra del asfalto. Me quedé sola, con el eco del motor alejándose y una presión suave en el pecho, como después de llorar sin lágrimas. Esa noche no trabajé más. Me senté en el guardarraíl y esperé el amanecer, escuchando el viento pasar entre los pastizales como una respiración antigua. Cuando amaneció, la ruta parecía otra. Los colores regresaron despacio, como si también hubieran estado conteniéndose durante la noche. El frío seguía ahí, pero ya no dolía igual. Me levanté del guardarraíl con el cuerpo rígido y la cabeza llena de pensamientos que no terminaban de ordenarse.
Durante días intenté convencerme de que aquel hombre solo estaba perdido, cansado, quizás enfermo. Pero algo no encajaba del todo, y no era el silencio ni la mirada. Era la forma en que el tiempo se había detenido alrededor de ese auto, como si la noche misma hubiera querido sostenerlo un poco más. Volví a trabajar en la ruta semanas después, pero nunca más me acerqué a un auto sin que bajaran la ventanilla primero. Aprendí a escuchar no solo lo que se dice, sino lo que pesa en el aire. A veces, cuando un motor queda encendido demasiado tiempo, siento una punzada leve en el pecho, un recuerdo que no se fue del todo. Entonces bajo la cabeza y respiro 4, 6, 8, hasta que el presente vuelve a afirmarse bajo mis pies. Nunca supe quién era ese hombre ni a dónde fue. No sé si siguió manejando hasta encontrar un lugar donde detenerse, o si la ruta lo absorbió como hace con tantos nombres que nadie pronuncia. Lo único que sé es que esa noche entendí algo importante. Hay personas que no buscan compañía, sino permiso para seguir. Y a veces ese permiso llega sin palabras, en forma de una mirada compartida y una oración susurrada en la oscuridad. Si me escuchas ahora, tal vez desde tu propia noche silenciosa, quiero decirte esto con cuidado. No todos los encuentros son para quedarse. Algunos solo vienen a recordarnos que el descanso también es una necesidad del alma. Baja la luz, respira conmigo y deja que lo que pesa se apoye un momento en el suelo. La madrugada pasa, incluso cuando parece inmóvil. Buenas noches, Rafa, me llamo Ana Belén y durante años trabajé cerca de una terminal de autobuses que nunca duerme del todo. Hay lugares así, donde la noche no cae por completo y el día nunca termina de llegar. Escribo porque hay un recuerdo que vuelve cuando el cansancio se acumula y el cuerpo pide silencio. No fue una noche distinta a otras al comienzo. El aire olía a gasoil y café viejo, y el suelo estaba húmedo por una llovizna fina que no llegaba a mojar del todo. Ella apareció cerca de las 4. No venía de la calle, sino desde el interior de la terminal, caminando despacio, con un abrigo claro que no parecía abrigarla. No buscaba clientes. Me miró como se mira a alguien conocido en un lugar equivocado. Se acercó y me pidió fuego, aunque yo no la había visto fumar. Su voz era suave, gastada, como si hubiera hablado poco en mucho tiempo. Le ofrecí un encendedor y se quedó mirándolo sin usarlo. Me preguntó si podía quedarse ahí, solo un minuto. No para trabajar, dijo, solo para no estar sola. Acepté sin pensarlo demasiado. En este oficio, una aprende a distinguir cuando alguien pide algo distinto. Se apoyó en la pared conmigo y respiró hondo, como quien llega tarde a una cita invisible. No me preguntó mi nombre ni yo el suyo. El silencio entre nosotras no fue incómodo, fue necesario. Al cabo de un rato, me dijo que siempre perdía el último autobús, que no importaba cuánto se apurara, siempre llegaba cuando las puertas ya estaban cerradas. No sonreía al decirlo, tampoco parecía triste. Era una constatación tranquila, como hablar del clima. Le pregunté a dónde iba. Señaló hacia la salida, sin precisión, y respondió que a casa, aunque su voz no acompañó la palabra. Cuando se fue, no caminó hacia las plataformas. Se alejó hacia la calle oscura que rodea la terminal, donde casi no hay cámaras ni pasos. Pensé que no la volvería a ver. Me equivoqué. A partir de esa noche, regresó varias veces, siempre igual, siempre pidiendo quedarse un minuto más. Y cada vez, al irse, el reloj marcaba una hora distinta, como si el tiempo se doblara apenas alrededor de ella. Las noches siguientes aprendí a reconocerla antes de verla. El aire cambiaba apenas, como cuando se abre una puerta en otra habitación. Ella aparecía con el mismo abrigo claro, siempre limpio, siempre demasiado liviano para la hora. Se detenía a mi lado y repetía la misma frase con la misma entonación. Si podía quedarse un minuto más. Nunca decía contigo, solo aquí. Y ese detalle,
tan pequeño, me empezó a inquietar. Una madrugada le pregunté por qué no esperaba dentro de la terminal, donde había luz y gente. Me miró como si la pregunta no tuviera sentido. Dijo que adentro el tiempo corría distinto, que afuera podía respirar mejor. Mientras hablaba, observé que sus zapatos no dejaban marcas en el suelo húmedo. Pensé que era la llovizna engañando a mis ojos, pero la idea se quedó conmigo más de lo debido. Empezamos a hablar poco. Ella parecía cansarse rápido de las palabras. A veces cerraba los ojos y apoyaba la cabeza contra la pared, como quien escucha una música lejana. En una de esas noches me pidió que, cuando se fuera, no la mirara. Accedí sin preguntar por qué. Sentí que hacerlo era una forma de respeto. Cuando se alejaba, el ruido de la terminal bajaba de volumen, como si alguien girara un control invisible. Una madrugada faltó, luego otra. Pensé que por fin había tomado ese autobús del que hablaba. La noche siguiente, un guardia me preguntó si conocía a una mujer con abrigo claro. Dijo que aparecía en las cámaras, siempre en el mismo punto, pero que nunca la veían entrar ni salir, que las grabaciones se cortaban justo cuando ella estaba ahí. Sentí un frío seco en la boca del estómago. Volvió una semana después, más pálida, más liviana. Me pidió quedarse un minuto más, pero su voz sonó lejana, como si viniera desde el fondo de un pasillo largo. Le ofrecí café. Negó con la cabeza. Me agradeció por no haberla mirado cuando se iba, y por primera vez pronunció mi nombre. No se lo había dicho nunca. Cuando dijo mi nombre, sentí algo parecido a una despedida anticipada. No fue tristeza inmediata, fue comprensión. Entendí que aquel minuto más nunca había sido una medida de tiempo, sino una súplica discreta por no desaparecer del todo. Esa noche, el aire estaba quieto, sin buses entrando ni saliendo, como si la terminal hubiese contenido la respiración junto a nosotras. Ella se apoyó en la pared, cerró los ojos y respiró hondo una última vez. Me pidió lo mismo de siempre, quedarse un minuto más. Asentí. No miré el reloj. No conté nada. Simplemente estuve ahí, acompañando. Sentí frío, pero no en la piel, sino en la memoria. Cuando abrió los ojos, me agradeció con una voz más firme que otras veces. Dijo que ya no llegaba tarde. Dijo que alguien la esperaba. No explicó quién. Tampoco hizo falta. Se fue sin pedirme que no la mirara. Caminó hacia la calle oscura y por primera vez escuché sus pasos. Eran suaves, reales. Cuando su figura se desdibujó, la terminal volvió a su ruido habitual, como si nada hubiera ocurrido. Miré el reloj recién entonces. Habían pasado apenas segundos. No volvió a aparecer. Días después, un aviso pequeño quedó pegado cerca de la salida. Una mujer había sido encontrada años atrás en una zona cercana, sin documentos, sin nombre. La foto era borrosa, pero el abrigo claro se distinguía. Sentí un nudo lento en el pecho, no de miedo, sino de reconocimiento. A veces, alguien solo necesita que le guardes un minuto para poder irse en paz. Desde entonces, cuando la noche se estira demasiado, recuerdo su forma de pedir sin exigir. Si alguna vez te sientes llegando siempre tarde, Rafa, tal vez no sea un error. Tal vez solo estás esperando que alguien te conceda ese minuto que falta para cerrar una puerta con calma. Buenas noches, Rafa. Me llamo Claudia y durante un tiempo trabajé en una calle corta, de esas que terminan rápido y no llevan a ningún lado. Era una zona tranquila, casi demasiado, donde los vecinos cerraban las persianas temprano y la noche quedaba suspendida como un cuarto vacío. Escribo porque hay encuentros que no se olvidan por lo que hacen, sino por lo que evitan, y este fue uno de esos. Él apareció una noche de otoño cuando el aire ya empezaba a oler a hojas secas. Se acercó con pasos medidos, sin prisa, y habló con una cortesía antigua que me descolocó. Acordamos un precio y subimos a su auto, estacionado a media cuadra. El interior estaba impecable, sin aromas fuertes, sin música. Cuando cerré la puerta, me pidió algo inesperado, que no lo tocara, no ahora.
No después, nunca. Acepté. En este trabajo una aprende que cada pedido dice más de lo que parece. Se sentó al volante, apagó el motor y apoyó la frente contra el parabrisas. Permanecimos así, en silencio, con la calle vacía detrás del vidrio. Pasaron varios minutos sin que dijera una palabra. Yo sentía su respiración lenta, profunda, como la de alguien que por fin se permite detenerse. Me pagó igual que si el tiempo hubiera estado lleno. Antes de irse, me agradeció por no preguntar. Volvió la noche siguiente. Y la otra, siempre lo mismo. Nunca contacto, nunca miradas largas, solo silencio compartido y ese descanso breve que parecía necesitar más que cualquier cosa. Con el tiempo, empecé a sentir que no estaba pagando por mi presencia, sino por un espacio donde nada le fuera exigido. Una madrugada, mientras el auto estaba apagado, escuché un murmullo bajo como si rezara. No entendí las palabras, pero reconocí el tono. Era una súplica tranquila, sin urgencia. El aire dentro del vehículo se volvió denso, cargado de algo antiguo. Sentí un escalofrío leve, no de miedo, sino de respeto. Comprendí que había dolores que no pedían alivio, solo compañía sin contacto. Con el paso de las noches, empecé a notar pequeños cambios. No en él, sino en el espacio que compartíamos. El silencio dentro del auto se volvió más profundo, más lleno, como si se acumulara algo invisible entre los asientos. A veces, cuando cerraba la puerta, sentía que el mundo exterior quedaba demasiado lejos, como si esa calle corta se hubiera desconectado del resto de la ciudad. Él seguía llegando a la misma hora, siempre puntual, siempre con el rostro cansado pero sereno. Una noche me pidió que me sentara en el asiento trasero. No explicó por qué. Lo hice sin discutir. Desde ahí podía ver su nuca rígida, sus manos apoyadas en las piernas, abiertas, como si ya no sostuvieran nada. Me habló entonces por primera vez, sin girarse. Dijo que había pasado muchos años cumpliendo con todo lo que se esperaba de él, que había aprendido a tocar cuando debía, a abrazar cuando correspondía, a decir las palabras justas en el momento correcto, pero que nadie le había enseñado a quedarse quieto sin dar nada a cambio. Mientras hablaba, su voz no temblaba, era firme, contenida. Me di cuenta de que no me hablaba a mí, sino al espacio. Yo solo estaba ahí para que las palabras no se perdieran del todo. Mencionó a alguien que ya no estaba, sin decir nombre ni relación. Dijo que el contacto le recordaba una despedida que no había sabido atravesar. Sentí un nudo suave en la garganta, no por tristeza propia, sino por entender que ese hombre estaba sosteniendo algo demasiado grande en soledad. Esa noche, cuando bajé del auto, me dejó una suma mayor de lo habitual. Quise devolvérsela, negó con la cabeza. Me pidió que rezara por él, aunque no sabía si yo creía. Le respondí que sí, que rezaría. No preguntó cómo ni cuándo. Arrancó el motor y se fue, dejando atrás un silencio que tardó en disiparse. Esa fue la última vez que lo vi. Las noches siguientes regresé a la misma calle, al mismo punto, con la sensación de que algo había quedado suspendido en el aire, como una frase que no termina de decirse. El auto no volvió. Nadie ocupó su lugar. Y sin embargo, cada vez que me sentaba a esperar, sentía una quietud distinta, más amable, como si el espacio recordara aquel silencio compartido. Con el tiempo entendí que no había sido yo quien lo acompañó, sino el vacío. Yo solo le presté un cuerpo inmóvil para que pudiera quedarse un rato sin exigencias. A veces, cuando cierro los ojos y respiro despacio, 4, 6, 8, recuerdo su forma de sentarse, su manera de pedir sin pedir y esa súplica murmurada que no buscaba respuesta, solo ser escuchada. No sé si mis oraciones llegaron a algún lugar, no sé si él encontró descanso, pero desde entonces aprendí algo que no me enseñaron en la calle. Hay personas que no necesitan contacto para sentirse menos solas. Necesitan permiso. Necesitan un espacio donde no deban dar explicaciones ni cumplir con expectativas ajenas.
Y cuando ese espacio existe, aunque sea por unos minutos, algo se afloja por dentro. Si me escuchas ahora, Rafa, y sientes que el cuerpo te pesa de tanto sostener, recuerda esto: quedarse quieto también es una forma de sanar. A veces el descanso empieza cuando nadie te toca y nadie te pide nada. Baja la luz, respira conmigo y deja que la noche haga su trabajo sin apuro. Buenas noches, Rafa. Me llamo Rocío y durante un tiempo trabajé en una calle angosta, cerca de un hospital antiguo que nunca apaga del todo sus luces. La noche ahí tiene un pulso distinto, marcado por sirenas lejanas y pasos apresurados que no miran a los costados. Escribo porque hay encuentros que parecen pequeños, casi insignificantes, pero se quedan adheridos a la memoria como una hora mal cerrada. La conocí una madrugada fría. No estaba vestida para la calle ni para el trabajo. Llevaba un abrigo fino y el cabello recogido con descuido, como si hubiera salido de casa apurada. Se me acercó con timidez y en lugar de preguntar precios o nombres, me preguntó la hora. No qué hora es, sino la hora exacta. Miré el celular. 2:47. Se lo dije. Asintió, como si confirmara algo importante, y se quedó ahí, sin moverse. Pensé que esperaba a alguien. Me equivoqué. Volvió la noche siguiente y repitió la misma pregunta. Siempre quería la hora exacta. Nunca hablaba más. Yo empecé a notar que llegaba siempre pocos minutos antes de las 3, que su respiración se aceleraba si el reloj se acercaba a esa marca, que, al escuchar el número, relajaba los hombros como quien se quita un peso breve. Una noche le pregunté por qué necesitaba saberlo. Me miró con una expresión limpia, sin sorpresa. Dijo que tenía miedo de llegar tarde. No explicó a dónde. Dijo que, si se pasaba de cierto momento, algo se cerraba. No sonaba a amenaza, sino a constatación. El aire alrededor de ella era frío, incluso cuando no había viento, y aunque estaba viva, presente, había en su forma de estar algo desfasado. A partir de entonces, cuando la veía acercarse, sentía una presión suave en el pecho. No era miedo, era responsabilidad, como si, al decirle la hora, yo participara de algo que no entendía del todo. Y cada madrugada, cuando el reloj avanzaba, la calle parecía inclinarse hacia ese instante preciso, esperando junto a nosotras. Con el paso de las noches, empecé a preparar el momento sin darme cuenta. Miraba el reloj con más atención, cuidaba que el celular tuviera batería, como si fallar en ese detalle pudiera tener consecuencias. Ella llegaba siempre igual, con el mismo abrigo fino, el mismo gesto contenido. Nunca parecía notar el frío. Nunca miraba a los autos ni a las luces del hospital. Solo a mí, solo al tiempo. Una madrugada se acercó con las manos temblando. Me pidió la hora antes de saludar. Eran las 2:58. Al decírselo, su respiración se volvió irregular. Me preguntó si estaba segura. Le mostré la pantalla. Asintió, pero no se tranquilizó. Se quedó mirando el suelo, murmurando algo que no alcancé a entender. Cuando el reloj cambió a las 3:00, levantó la cabeza de golpe, como si hubiera escuchado un ruido que yo no. Dijo que ya no llegaba. No lloró, no gritó. Solo dijo esa frase y dio un paso atrás. El aire se volvió pesado, denso, como cuando va a llover pero nunca llueve. Le pregunté a dónde tenía que llegar. Me miró por primera vez con algo parecido al miedo. Dijo que a una habitación blanca, con una luz que no se apaga, que alguien la esperaba ahí desde hacía mucho tiempo. Quise decir algo que la calmara, pero sentí que cualquier palabra podía empujarla en la dirección equivocada. Miré el reloj otra vez. 3:01. Cuando volví a alzar la vista, ella ya se estaba alejando hacia la calle lateral que bordea el hospital. Una zona sin faroles donde el sonido se apaga de golpe. La seguí con la mirada hasta que la oscuridad la absorbió. Esa noche no volvió, las siguientes tampoco. Pero cada vez que el reloj se acerca a las 3, siento el mismo nudo suave en el pecho,
como si el tiempo, cuando se nombra con demasiada precisión, también reclamara algo a cambio. Días después, pregunté por ella en el hospital, sin dar demasiados detalles. Una enfermera mayor me escuchó en silencio, y cuando terminé, bajó la mirada. Me dijo que hacía años una joven había fallecido en una sala de guardia, poco antes de las 3 de la madrugada, que había llegado sola, desorientada, preguntando insistentemente la hora. No recordó su nombre. Nadie lo hacía. Solo la hora quedó registrada con precisión en un informe viejo. No volví a verla en la calle, pero algo cambió en mí. Dejé de mirar el reloj como una herramienta y empecé a sentirlo como una frontera. Comprendí que hay momentos que no se miden para organizarnos, sino para despedirnos. Desde entonces, cuando alguien me pregunta la hora, respondo con cuidado, como si cada número cargara un peso que no se ve. A veces, cerca de las 3, el aire frente al hospital se enfría de golpe. No hay viento, no hay ruido, solo una quietud blanca, limpia. En esos instantes bajo la cabeza y murmuro una oración corta, pidiendo que nadie llegue tarde al lugar donde lo esperan. No sé si sirve, pero me calma. Si esta historia te alcanza en una noche larga, Rafa, recuerda esto. El tiempo no siempre corre para adelante. A veces gira, vuelve, insiste, y cuando alguien pregunta la hora exacta, tal vez no busca saberla. Tal vez solo quiere que alguien la acompañe mientras pasa. Buenas noches, Rafa. Me llamo Verónica y durante un tiempo trabajé cerca de un puente viejo, de esos que no aparecen en las postales de la ciudad. Por debajo pasan autos sin detenerse, y por encima queda una franja de sombra que nunca termina de iluminarse, ni siquiera de día. Escribo porque hay lugares que parecen recordar a quienes los habitan por necesidad. Y ese puente fue uno de ellos. Las noches ahí eran distintas. El sonido del tráfico llegaba amortiguado, como si pasara a través del agua. El aire siempre estaba más frío, incluso en verano, y había un olor constante a humedad y metal. Yo me paraba cerca de una columna, donde la luz del farol alcanzaba apenas. Fue ahí donde la vi por primera vez, una silueta quieta, al otro lado, apoyada contra el muro, esperando. No pedía nada, no se acercaba, solo estaba. Pensé que era otra chica marcando territorio, pero algo no encajaba. Su sombra no se movía con los autos. No se estiraba ni se encogía, permanecía igual, como dibujada. Me observaba sin mirarme, si eso tiene sentido. Sentí un cosquilleo leve en los brazos, una advertencia suave. Pasaron varias noches así. Yo llegaba, ella ya estaba. Yo me iba, ella seguía. Nunca cambiaba de postura. Una madrugada reuní valor y crucé la calle. El ruido de los autos se volvió más fuerte, más cercano. Cuando estuve a pocos pasos, noté que no había rasgos claros, solo una presencia oscura recortada contra el concreto. No respiraba, no hablaba, pero sentí algo parecido a una espera larga, paciente, que no era mía. Regresé a mi lado sin decir palabra. Esa noche, al apoyar la espalda en la columna, murmuré una oración breve, casi automática. No pedí protección, pedí entendimiento. El farol parpadeó una vez, y por un instante juraría que la sombra se inclinó apenas, como agradeciendo. Después de esa noche, la presencia bajo el puente dejó de parecerme ajena, no familiar, pero sí constante, como un punto fijo al que el cuerpo termina acostumbrándose. Empecé a saludarla en silencio cuando llegaba, con un gesto mínimo de la cabeza, sin saber bien por qué. Nunca hubo respuesta visible, pero el aire se volvía menos pesado después de hacerlo, como si ese reconocimiento cumpliera alguna función que no entendía del todo. Una madrugada lluviosa, el ruido del agua cayendo sobre el metal del puente, todo el espacio. Los autos pasaban rápido, levantando un rocío sucio que no llegaba hasta nosotras. La sombra seguía ahí, intacta, sin que la lluvia la alterara. Fue entonces cuando noté algo nuevo.
No estaba apoyada contra el muro, sino apenas separada de él, como si flotara a pocos centímetros del concreto. Sentí un frío seco en el estómago, pero no retrocedí. Me quedé observando más tiempo del habitual. El farol parpadeó 2 veces y por un segundo la silueta pareció definirse un poco más, como si intentara tomar forma sin lograrlo del todo. No vi rostro ni manos, pero percibí una intención clara, una atención dirigida hacia mí. No era amenaza, era espera. Una espera antigua, cansada, que no reclamaba nada. Esa noche soñé con el puente, no conmigo debajo, sino vacío, sin autos, sin ruido. Solo el puente y la sombra, apoyada ahora en el centro, mirando el agua que no se veía. Al despertar, tenía la sensación de haber interrumpido algo importante, como si alguien hubiera estado a punto de cruzar y yo hubiera abierto los ojos demasiado pronto. A partir de entonces, cada vez que me paraba en mi lugar, sentía que el tiempo se estiraba. Las horas no pesaban igual. Y aunque nunca intercambiamos palabras, empecé a entender que no todas las presencias buscan ser comprendidas. Algunas solo necesitan que no te vayas corriendo. La última noche que trabajé bajo ese puente fue distinta desde el principio. El tráfico era escaso, el aire estaba inmóvil y el farol permanecía encendido sin parpadear, como si hubiera tomado una decisión. La sombra seguía en su lugar, pero algo en su contorno parecía más liviano, menos denso. Me apoyé en la columna y respiré despacio. 4, 6, 8, como había aprendido a hacerlo cuando la noche se volvía demasiado larga. Sentí entonces una presión suave en el pecho, no incómoda, más bien parecida a cuando alguien está a punto de hablar. La sombra se inclinó apenas hacia adelante, un gesto mínimo, casi imperceptible, pero suficiente. Comprendí que esa espera estaba llegando a su fin. No porque yo hubiera hecho algo especial, sino porque a veces basta con no huir, con permanecer, con reconocer sin exigir explicaciones. Murmuré una oración corta, sin palabras elaboradas, solo una intención clara de descanso. El aire se volvió más tibio. Por primera vez desde que la había visto, la silueta comenzó a desdibujarse, no hacia la oscuridad, sino hacia la luz del farol, como si finalmente pudiera apoyarse en ella. No hubo ruido, ni viento, ni sensación brusca, solo una ausencia tranquila. Al terminar la noche, cuando me fui, miré hacia atrás una sola vez. El lugar estaba vacío, el muro, el concreto, el puente seguían ahí, pero sin esa carga invisible que había aprendido a reconocer. Caminé con una calma nueva, como quien deja algo en su sitio correcto. Desde entonces, cuando paso cerca de un puente de madrugada, bajo un poco la voz interior y escucho, no por miedo, sino por respeto. Hay esperas que no piden ser resueltas, solo acompañadas, y cuando alguien finalmente cruza, el silencio que queda no pesa, descansa. Buenas noches, Rafa. Me llamo Silvana y durante años trabajé en una avenida larga de esas que parecen no terminar nunca y donde las luces se repiten como un cansancio. Escribo porque hay preguntas que no se olvidan, no por lo que dicen, sino por el peso que traen. Y esta llegó una noche de otoño, cuando el aire estaba tibio y la ciudad parecía contener la respiración. Él se acercó despacio, sin prisa, con una forma de caminar que no buscaba llamar la atención. No pidió precios ni condiciones. Me miró con una seriedad tranquila y preguntó algo que no supe responder de inmediato, si todavía estaba a tiempo. No dijo de qué, solo eso. Sentí que la pregunta no era para mí, pero yo era la única persona despierta a quien podía hacérsela. Le pregunté a qué se refería. Bajó la mirada un momento y luego señaló la avenida como si el tiempo avanzara por ahí, entre autos y semáforos. Dijo que había tomado decisiones tarde, que siempre llegaba cuando algo ya estaba cerrado. No hablaba con desesperación.
Hablaba con una calma que asustaba un poco, como quien ya aceptó demasiadas pérdidas. Caminamos unos metros juntos. El ruido del tránsito nos rodeaba sin tocarnos. Me contó que había pasado la noche manejando sin rumbo, que no podía volver a casa todavía. Le pregunté si buscaba compañía. Negó con la cabeza. Dijo que solo necesitaba saber si aún quedaba una oportunidad para hacer algo distinto. No me miraba. Miraba la línea blanca que separa carriles, como si ahí estuviera escrita la respuesta. Sentí un nudo lento en el pecho, no por él, sino por reconocer esa pregunta, porque todos, alguna vez, la cargamos. Le dije que no sabía, pero que a veces el tiempo no se mide en relojes. Asintió, sin alivio ni decepción. Se quedó en silencio, esperando algo más. Y en ese silencio, la noche pareció estirarse, como si también quisiera escuchar la respuesta. Nos detuvimos cerca de un semáforo que tardaba demasiado en cambiar. La luz roja bañaba su rostro de un tono apagado, y por primera vez noté las ojeras profundas, como si llevara varias noches sin dormir bien. Me dijo que había postergado una llamada durante años, que siempre pensó que habría otro día, otro momento más adecuado. Ahora no estaba seguro de que ese momento existiera todavía. Sus palabras no temblaban, pero su respiración sí, apenas. Le pregunté si esa persona seguía viva. Asintió, dijo que sí, pero que algo se había roto con el tiempo, algo que no sabía cómo volver a tocar sin lastimarlo más. Sentí el impulso de decirle que llamara, que no esperara, pero me contuve. No era mi lugar empujarlo. A veces, una pregunta necesita reposar antes de encontrar salida. El semáforo cambió a verde y los autos avanzaron, pero nosotros seguimos quietos. La avenida parecía pasar alrededor, como un río que no nos llevaba. Él me preguntó entonces si yo creía en el perdón. No en el de los libros, ni en el de las iglesias, aclaró, sino en ese perdón silencioso que a veces ocurre aunque nadie lo pida bien. Le dije que sí, que lo había visto aparecer en los lugares menos pensados. Sonrió apenas, como si esa idea le diera un poco de aire. Sacó el teléfono del bolsillo y lo sostuvo en la mano, sin encender la pantalla. Lo miró largo rato, como quien evalúa el peso de un objeto antes de soltarlo. Luego lo guardó otra vez. Dijo que todavía no, que necesitaba saber si estaba a tiempo primero. El viento pasó entre nosotros con un murmullo breve, y sentí que la noche entera se inclinaba hacia esa decisión. Nos quedamos así un rato más, en medio del ruido constante de la avenida, como si el mundo siguiera su curso sin exigirnos nada. Él respiró hondo y me dijo que había pasado la vida cumpliendo horarios ajenos, llegando temprano a compromisos que no importaban y tarde a los que sí. No había reproche en su voz, solo una fatiga antigua, esa que se instala cuando uno entiende algo demasiado tarde. Me preguntó qué haría yo en su lugar. No respondí de inmediato. Le dije la verdad, que no lo sabía, que a veces estar a tiempo no significa llegar antes, sino animarse a llegar con lo que uno es ahora, aunque no sea suficiente. Asintió despacio, como si esa idea necesitara acomodarse en algún lugar profundo. Cerró los ojos un segundo, apenas, y cuando los abrió, había en su mirada una decisión suave, no urgente. Sacó el teléfono otra vez. Esta vez encendió la pantalla. No marcó ningún número frente a mí. Solo lo sostuvo, respirando, como quien se prepara para cruzar una puerta pesada. Me agradeció por escuchar sin responderle con frases hechas. Dijo que, pasara lo que pasara, esa noche ya no estaba solo con la pregunta. Se alejó caminando por la avenida, perdiéndose entre luces que no distinguían a nadie en particular. No supe si llamó, no supe si llegó a tiempo, pero entendí algo, Rafa. Hay preguntas que no buscan una respuesta inmediata, sino un testigo silencioso. Alguien que esté ahí mientras el corazón decide. Si alguna vez te encuentras haciéndote esa misma pregunta en la noche, recuerda esto.
Mientras alguien escuche, mientras alguien acompañe, todavía hay un margen de tiempo que no figura en los relojes. Buenas noches, Rafa. Me llamo Patricia y durante un tiempo trabajé en una calle estrecha del centro viejo, donde las baldosas están gastadas y las fachadas guardan más historia que luz. Escribo porque hay gestos que se repiten con tanta precisión que terminan dejando huella. Y ella era eso, un gesto constante en medio de la noche. La vi por primera vez cerca de la 1. Caminaba despacio, con un abrigo oscuro y un bolso pequeño colgado del hombro. No buscaba clientes, tampoco parecía perdida. Simplemente avanzaba por la calle, llegaba hasta la esquina, se detenía unos segundos y se iba, siempre en la misma dirección, siempre sin mirar atrás. Pensé que esperaba a alguien, pero nunca vi a nadie alcanzarla. Volvió la noche siguiente, y la otra, siempre igual. Mis compañeras decían que era una vecina insomne, alguien que salía a caminar para calmar la cabeza. Pero había algo distinto. Cuando se detenía en la esquina, el ruido del bar cercano bajaba de volumen. Las voces se volvían más graves. El aire parecía acomodarse alrededor de ella, como si la calle la reconociera. Una madrugada, cuando pasó a mi lado, sentí frío. No un frío del clima, sino uno breve, localizado, como si alguien hubiera abierto una puerta invisible. Le dije buenas noches. No respondió, no por desdén, simplemente siguió caminando, con la mirada fija al frente, y entendí que no escuchar era parte de su recorrido. Esa noche soñé con una escalera larga, sin barandas, y con la sensación constante de que no debía mirar atrás. Al despertar, tenía la certeza de que esa mujer no caminaba para llegar a algún lugar, sino para no quedarse, y que, de algún modo, la noche la ayudaba a seguir avanzando. Con el paso de las noches, empecé a anticipar su llegada, no porque hiciera ruido, sino porque el ambiente cambiaba apenas, como si alguien bajara el volumen del mundo. Ella aparecía siempre a la misma hora, con el mismo abrigo oscuro, el mismo paso medido. Caminaba hasta la esquina, se detenía unos segundos exactos, nunca más, nunca menos, y luego seguía su camino sin girar la cabeza. No miraba vitrinas, no observaba sombras, solo avanzaba. Una madrugada, una de las chicas le gritó algo desde la otra vereda. No fue una burla. Fue una pregunta simple. La mujer no reaccionó, ni siquiera desaceleró el paso. El silencio que quedó después fue incómodo, espeso, como si la calle no aprobara la interrupción. Sentí un impulso extraño de pedir disculpas en su nombre, aunque no sabía bien a quién. Empecé a fijarme en los detalles. Nunca cambiaba de bolso, nunca se acomodaba el cabello, nunca parecía cansada. Cuando llegaba a la esquina, sus hombros se tensaban apenas, como si ahí hubiera algo que evitaba conscientemente. Una noche, cuando estaba más cerca que otras veces, noté que sus labios se movían. No hablaba en voz alta, pero murmuraba algo. No eran palabras claras, era más bien un ritmo, como una frase repetida para no olvidar. Esa noche, el viento se levantó de golpe cuando llegó a la esquina. Los papeles del suelo se movieron en círculos pequeños. Por un instante, tuve la certeza de que si giraba la cabeza, algo detrás de ella se haría visible. No supe qué, pero lo sentí con claridad. Ella dio el paso final y siguió caminando. El viento cesó. Dormí mal esa madrugada. Soñé con pasillos largos y con la sensación constante de que mirar atrás era un error. Al despertar, entendí que aquella mujer no huía de algo que la seguía, sino de algo que la esperaba quieto, justo detrás de ella, cada noche. La vi por última vez una madrugada silenciosa, sin viento. La calle estaba casi vacía y el bar ya había cerrado. Cuando apareció, algo en su paso parecía más liviano, como si hubiera tomado una decisión que no necesitaba anunciar. Caminó hasta la esquina y se detuvo un poco más de lo habitual. No mucho, apenas un segundo extra. Sentí un nudo suave en el pecho,
como cuando uno sabe que algo está por terminar. Sus labios se movieron otra vez. Esta vez creí entender una palabra. Perdón. No lo dijo para nadie en particular. Lo dijo hacia adelante, hacia el camino que seguía sin mirar atrás. El aire se tensó apenas, como una cuerda que se suelta después de sostener demasiado peso. Luego dio el paso final y siguió caminando. No hubo viento, no hubo ruido, solo continuidad. Nunca volvió a pasar. Las noches siguientes esperé ese cambio en el ambiente que anunciaba su llegada, pero la calle permaneció igual, con su ruido habitual y su indiferencia conocida. Pregunté a un vecino antiguo por ella. Me dijo que, años atrás, una mujer había vivido en la esquina que nunca pudo irse del todo después de una pérdida, que solía salir de noche a caminar, siempre hacia el mismo lado, siempre sin mirar atrás. Un día, simplemente dejó de hacerlo. Desde entonces, cuando camino por calles estrechas de madrugada, entiendo mejor ese gesto. A veces no mirar atrás no es negación, es cuidado. Es la única forma de seguir avanzando sin romperse. Si me escuchas ahora, Rafa, y sientes que algo pesa demasiado cuando giras la cabeza, recuerda esto. No todas las despedidas necesitan testigos. Algunas solo necesitan continuidad. Buenas noches, Rafa. Me llamo Isabel y durante un tiempo trabajé cerca de una parada de autobús que parecía olvidada por la ciudad. No tenía banco, solo un poste torcido con un cartel viejo y una luz amarilla que fallaba cuando el viento soplaba desde el río. Escribo porque hay voces que no se escuchan con los oídos, sino con algo más cansado, más hondo. Y esa voz empezó a llamarme una noche sin nombre. Al principio pensé que era alguien pidiendo ayuda. Una mujer, tal vez, hablando bajo. Me acerqué un poco, cuidando la distancia. La parada estaba vacía. El asfalto húmedo reflejaba la luz débil y no había pasos alrededor. Volví a oírla, más clara esta vez. No decía palabras completas. Decía mi nombre, no gritado. Dicho con cuidado, como quien no quiere asustar. Sentí un frío breve en los brazos, no de miedo inmediato, sino de reconocimiento. Me pregunté cómo podía saber mi nombre. Miré alrededor. Nada. Los edificios dormían, las ventanas oscuras, el río murmurando lejos. La voz volvió a llamarme, un poco más cerca, aunque no había nadie. Me apoyé en el poste para no avanzar más. Esa noche no me acerqué a la parada. Me quedé donde estaba, respirando despacio, 4, 6, 8, como había aprendido a hacerlo cuando la cabeza empezaba a llenarse de ruido. La voz no insistió. Se apagó despacio, como si hubiera entendido mi límite. Me fui a casa con la sensación de haber dejado algo inconcluso, como una frase interrumpida antes del punto final. Volvió la noche siguiente, y la otra, siempre desde la parada vacía. Siempre llamándome por mi nombre, nunca pidiendo nada más. Y con cada repetición, la voz sonaba menos lejana, más cansada, como si llevara mucho tiempo esperando que alguien se detuviera a escuchar. Con el paso de las noches, dejé de fingir que no lo escuchaba. No me acerqué del todo, pero ya no huía. Me quedaba a una distancia prudente, lo suficiente como para sentir que seguía teniendo control. La voz nunca me llamó con urgencia, nunca elevó el tono. Decía mi nombre como quien recuerda algo frágil, algo que podría romperse si se dice demasiado fuerte. Una madrugada me atreví a responder. No grité, no pregunté quién era, solo dije, aquí estoy, casi en un susurro. El aire se volvió denso, como si la noche se hubiera inclinado hacia la parada. La luz amarilla parpadeó una vez y se estabilizó. Sentí un peso leve en el pecho, una emoción que no supe nombrar, mezcla de miedo y compasión. La voz no respondió con palabras. Lo que llegó fue una sensación, una espera larga, interminable, como estar de pie en el mismo lugar durante años, mirando siempre en la misma dirección. Comprendí, sin saber cómo, que alguien había esperado ahí demasiado tiempo.
no un autobús, algo más. Alguien, y que mi nombre había sido pronunciado porque era el único que todavía pasaba por ese lugar noche tras noche. Esa noche di un paso más cerca. El suelo parecía más frío bajo mis pies. La parada seguía vacía, pero el espacio ya no lo estaba. Sentí una presencia a mi lado, no tocándome, no invadiéndome, solo compartiendo. Murmuré una oración corta, pidiendo descanso para quien no había sabido irse. La voz no volvió a decir mi nombre. En su lugar sentí algo parecido a alivio, como un suspiro que no se oye pero se percibe. Después de esa noche, la parada volvió a ser solo una parada. El poste torcido, la luz amarilla cansada, el cartel viejo balanceándose cuando soplaba el viento del río. No escuché más la voz, ni mi nombre ni ningún murmullo parecido. Al principio, ese silencio me inquietó. Sentí que había llegado tarde a algo importante, pero con los días entendí que no era ausencia, era descanso. Seguí trabajando por la zona un tiempo más. Cada vez que pasaba frente a la parada, bajaba un poco la cabeza, como quien saluda sin esperar respuesta. El aire ya no se volvía pesado. La luz no parpadeaba de forma extraña. Todo parecía haber recuperado su lugar. Y sin embargo, algo en mí había cambiado. Aprendí a escuchar sin acercarme demasiado, a ofrecer presencia sin invadir. Una madrugada, mientras esperaba que la noche avanzara, pensé en todas las veces que alguien pronuncia un nombre, esperando que del otro lado todavía haya alguien dispuesto a detenerse. Pensé en cuántas voces se apagan no por falta de sonido, sino por falta de escucha. Murmuré una oración corta, agradeciendo haber sabido quedarme a la distancia justa. Si me escuchas ahora, Rafa, y alguna vez sientes que algo te llama sin palabras, recuerda esto. No siempre se trata de ir hacia la voz. A veces basta con responder desde donde estás, con respeto, con calma. Hay esperas que se alivian cuando alguien reconoce que existieron. Y después, el silencio puede volver a ser un lugar seguro. Buenas noches, Rafa. Me llamo Natalia y durante un tiempo trabajé en una calle amplia, cerca de una zona de bares que cerraban tarde y dejaban la madrugada llena de restos. Vasos de plástico, risas apagadas, promesas que no sobrevivían al amanecer. Escribo porque hay encuentros que rompen la lógica del intercambio y cuando eso ocurre, algo en la noche se desordena con cuidado. Ella apareció una madrugada de domingo, cuando la calle empezaba a vaciarse. Pensé que era una compañera nueva, pero su forma de pararse era distinta. No ofrecía nada, no miraba a los autos. Observaba a las personas que pasaban una por una como si buscara algo específico. Me acerqué por instinto, más por preocupación que por curiosidad. Le pregunté si estaba bien. Asintió. Le pregunté si trabajaba ahí. Negó con la cabeza. Dijo que solo acompañaba. No explicó a quién. Su voz era clara, tranquila, sin cansancio. Me dijo que, si alguien se detenía, no aceptara dinero. Eso era importante. Le pregunté por qué. Respondió que algunas cosas no debían pagarse para que funcionaran. Esa noche vi cómo un hombre se acercó a ella. Habló minutos y luego se fue llorando en silencio. Ella no lo tocó, no le pidió nada, solo escuchó. Cuando el hombre se alejó, me miró y repitió lo mismo. No aceptes dinero. Sentí un frío leve recorrerme los brazos, no de miedo, sino de intuición. Había reglas ahí que no conocía. A partir de entonces empezó a aparecer algunas noches, siempre tarde, siempre igual. Nunca aceptó monedas ni billetes. Si alguien intentaba dejar algo en el suelo, ella se apartaba. Decía que no era suyo, que solo estaba ahí hasta que ya no fuera necesaria. Y cada vez que decía eso, el aire parecía aflojar un poco, como si la calle respirara mejor. Con el paso de las noches empecé a observarla con más atención. No intervenía siempre, elegía. No supe nunca cómo. Algunas personas pasaban frente a ella sin que levantara la mirada.
Otras se detenían sin saber por qué. A esas les ofrecía exactamente lo mismo: silencio y presencia. No daba consejos, no tocaba, no prometía nada. Y, aún así, algo cambiaba después de hablar con ella. Una madrugada le pregunté cuánto tiempo llevaba ahí. Me miró como si la pregunta no tuviera medida. Dijo que el tiempo no era suyo, que solo ocupaba un tramo, que cuando ya no hiciera falta, se iría. Le pregunté a dónde. Sonrió apenas y respondió que eso tampoco importaba. Lo único importante era no confundir el gesto con un intercambio. Esa noche, alguien intentó pagarme a mí después de hablar con ella. Me extendió el dinero con la mano temblando. Recordé sus palabras y, sin pensarlo demasiado, negué con la cabeza. El hombre me miró sorprendido, como si le hubieran quitado una muleta invisible. Luego asintió, guardó el dinero y se fue caminando más erguido. Sentí una mezcla de miedo y alivio. No sabía qué regla había seguido, pero sabía que romperla habría sido un error. La chica me explicó, sin que yo se lo pidiera, que algunas noches la gente necesita ser escuchada sin deber nada a cambio, que pagar corta algo, que convierte el alivio en servicio. Me dijo que no siempre era así, pero que esa calle, en esas horas, necesitaba otra lógica. El aire alrededor parecía confirmar sus palabras, más liviano, menos cargado de restos. Empecé a notar que cuando ella estaba, la calle se calmaba. Menos discusiones, menos gritos, menos pasos apurados. No era paz completa, pero sí una tregua. Y entendí que su presencia no buscaba arreglar nada, solo sostener un rato, hasta que cada uno pudiera seguir. La última noche que la vi fue distinta desde el inicio. La calle estaba más silenciosa de lo habitual, como si los bares hubieran decidido cerrar antes de tiempo. Ella ya estaba ahí cuando llegué, apoyada contra una pared, con las manos cruzadas delante del cuerpo. No observaba a nadie en particular. Parecía esperar algo que no dependía de las personas. Esa madrugada nadie se detuvo frente a ella durante mucho rato. Algunos pasaron, dudaron, siguieron. El aire estaba liviano, casi limpio. Me acerqué y le pregunté si todo estaba bien. Me miró con una calma que no era cansancio ni alivio. Dijo que sí, que ya casi no hacía falta. No explicó más. No necesitó hacerlo. Un hombre se detuvo unos metros más allá, mirándonos sin acercarse. Ella lo observó un segundo y negó suavemente con la cabeza. El hombre respiró hondo, como si hubiera entendido algo, y siguió caminando. Sentí un nudo leve en el pecho, una mezcla de cierre y despedida. Comprendí que esa noche la calle ya no pedía lo mismo. Antes de irse, la chica se volvió hacia mí. Me dijo que recordara esto. Escuchar no siempre es ayudar, pero a veces es lo único que se necesita. Que no todo alivio debe comprarse ni justificarse. Luego caminó hacia la esquina y siguió sin mirar atrás. No desapareció. Simplemente se fue, como quien termina un turno invisible. No volvió. Las noches siguientes, la calle recuperó su ruido habitual, sus intercambios, su cansancio conocido. Pero algo quedó. A veces, cuando alguien se me acerca con palabras que pesan demasiado, recuerdo esa regla sencilla. No todo es un trato. No todo se paga. Y cuando escucho así, sin esperar nada, la noche parece un poco menos dura. Si llegaste hasta aquí, Rafa, y me escuchas desde tu propia madrugada, quiero dejarte esta última idea. Hay encuentros que no buscan dinero, ni cuerpos, ni promesas. Buscan tregua, y cuando esa tregua ocurre, aunque sea por unos minutos, la noche cumple su parte.